Tratemos este cuento corto, que llamaríamos una historia corta o un cuento de Emilia Pardo Bazán, que es una autora española de las más reconocidas del siglo XIX. Es importante tenerlo en cuenta, este siglo para la literatura, como ha marcado. Es importante también saber de dónde viene. No sé si sois familiares con la geografía española, pero viene del norte de España, de Galicia. Si situamos España, así por ponerlo, viene de aquí, de Galicia, esto es el centro, Madrid, entonces viene del norte, y ella, bueno, perteneció a una familia con dinero, adinerada, pero a la vez liberal, con libertad de pensamiento, que le permitió desde pequeña pues estudiar, leer mucho, interesarse por la cultura y la literatura española y francesa. Aprendió francés, lo cual fue muy importante para ella, para estar en contacto para poder leer a todos los nuevos autores que estaban creando esta escuela naturalista. Entonces fue muy importante. Fue a Madrid, pero se aburrió de Madrid y entonces decidió ir a Francia, y ahí es donde asimiló todas estas corrientes de Émile Zola, ¿no? Es quizá el más importante del naturalismo. Luego ella hizo lo que se considera realismo y se asimiló a otros autores españoles como Galdós, que es muy importante, es quizá el más relevante, Benito Pérez Galdós, que sí cuenta la realidad de Madrid sobre todo. Y ella pues empezó a escribir artículos en revistas literarias, a moverse en ambientes literarios, hasta que comenzó ya sus primeros relatos y novelas. Allá hacia el año 1879 ya llega su primera novela. Los Pazos de Ulloa quizás es su más famosa, pero bueno, también estos relatos cortos de amor es un poco, está muy bien introducir si es la primera vez que tenéis en contacto, para tener una idea, porque realmente lo que ella plantea en este relato, lo que es el amor, el matrimonio, la figura, la situación de la mujer, el conflicto que tiene, es una constante en su obra, así que está muy bien que hayáis empezado por aquí. Luego, para tener una primera idea general, ¿cómo podríais resumir así entre todos, cómo podemos resumir esta historia, El encaje roto, que yo la he traducido como The Torn Lace o The Broken Lace, ¿no? Podría ser. En dos, tres líneas, en varias frases, ¿cómo podéis definirla, resumirla? Describe la boda y sus invitados. Pero no es solo una historia sobre el matrimonio, ¿no? Sobre una boda. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué? ¿Está hablando de una feliz boda o no? ¿Bailar? No. ¿Es una feliz boda o no? ¿Es este? Oh, bueno. ¿Qué pasó con la boda? Muy tonta porque 380. todo eso es difícil, la boda es muy difícil planeando. O sea, hablar sobre la planificación de la boda. Ajá. Bueno, pero al principio, por ejemplo, hay algo que ya nos da una pista al principio, ¿no? Como es que la novia que dice no, es en las primeras líneas ya vemos como ella dice que dijo, soltó un no. O sea, ¿qué pasó? ¿Se casó o no? No se casó. No se casó, exacto. Y lo interesante es que está narrado diferente, ¿no? Digamos, de una manera distinta, digamos, o particular, ¿no? Porque, ¿cómo lo cuenta? ¿Quién, yo? Sí, ¿cómo puedes? Pues lo que yo entendí es que se iba a casar, pero luego ella dijo que no, porque miró que su novio, por decir, muchos decían que él era muy enojón, que se enojaba de más, y ella no lo miraba así porque ella lo quería mucho. Pero cuando él le regaló algo antiguo, ella lo rompió por accidente, y cuando el novio miró que ella lo rompió, se enojó bien harto, y ella pues sí se espantó, y por eso se arrepintió y decidió no casarse.
Exacto, ha hecho un muy buen resumen. Era un poco, pues eso, por resumirlo en varias líneas, exacto, o sea, esa es la idea, el resumen del relato, pero hay algo más incluso ahí, ¿no? Porque en esa decisión, ¿no? Y en esa omisión al mismo tiempo. Por ejemplo, para entender un poco mejor la historia, ¿qué personajes estamos hablando? ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién es el narrador? ¿Hay un narrador? La amiga De la novia, exacto. O sea, hay un narrador que es una amiga que nos cuenta esta historia que pasó, ¿no? Y que le parece extraordinaria. Y a la vez, o sea, aparte de al principio describirnos que no pudo ir a la boda, ¿no? En este primer párrafo, y luego ya describe un poco la gente, ¿no? O sea, esta autora se caracteriza porque ella es una muy buena narradora de su tiempo. Nos sirve muy bien para saber cómo era la gente, cómo vestía, cómo eran las... Esto no es una novela entera, pero ya está en un relato corto, tenemos detalles muy buenos de la gente, ¿no? Cómo iba vestida, qué tipo de gente, ¿no? El obispo, el padre, el cuñado, ¿no? Son una serie de personas diferentes, las hermanas, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, describe la familia, ¿no? Un ambiente familiar, ¿no? La hermana dice hermana, el cuñado, utiliza también mucho vestuario, ¿no? En este caso, la ropa, ¿no? Que en una boda es algo, pues, diferente, ¿no? Más lujoso de lo habitual. Luego está también el tema religioso, ¿no? Del obispo. La religión muy presente en España y en ese tiempo, sobre todo, pues era algo, pues desde luego quien se casaba lo hacía en una iglesia, no era el único lugar. Entonces, es interesante también que veamos, el narrador es la mujer, pero luego cambia, ¿no? Porque si pasamos después, nosotros en la historia no solamente queremos saber, sabemos que nos cuenta que no se casó al principio, ¿de acuerdo? Pero ¿qué dice luego? Luego dice, ¿qué motivos le llevaron a decir que no? ¿No? Es realmente lo que nos quiere contar es este encaje roto, ¿no? Que es ese motivo, ¿no? El motivo, no solamente el hecho. O sea, son hechos que no se casó y el motivo es por qué no se casó. Y entonces es ahí donde hay que ver esta cuestión social, ¿no? Y esta crítica social o simplemente reflexión que hace la autora muy interesante sobre los motivos que le llevaron, ¿no? A una mujer a no querer casarse. Luego, entonces, ¿qué motivos son, como nos has dicho? ¿Por qué? Porque era un marido. Porque si no daba más Y ella lo vio, de acuerdo. Pero lo interesante, claro, es que si esa mujer se lo cuenta a la demás gente, ¿la gente lo entendería? Ella pensó que no, y por eso ella no lo dice nada. Por eso no lo dice, ¿no? Entonces es esa... ¿qué os parece? ¿Te parece que es entendible? ¿Te pones en su lugar, te consigues poner en su lugar? Pues sí, si yo estuviera en su lugar y mi novia o sea, me diría algo que no te gusta, y hasta el último minuto de consejos, mejor me caso. Y también se le dejo ahí. Y cualquier razón que le doy a la gente, si van a enojar conmigo como sea, ni lo que decir después. O sea, ¿lo habéis entendido? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, preguntar, ¿no? El sentido de la historia, porque es eso, es un matrimonio. Entendí la historia. Ajá. No luego los motivos. No, dilo, por favor. Es eso, los motivos, ¿no? Realmente. Sí. Ajá. Yo entiendo. Pues bueno, lo que ocurre es que el matrimonio, la mujer decide no casarse.
antes, cuando está en la iglesia, dice que ella no se casa. Y entonces la gente, uno siempre piensa, ¿no?, en grandes motivos, ¿no? Pues porque se ha ido con otra mujer, ¿no? En ese tipo de razones, ¿no? Y se ha ido con otra mujer, ya no la quiere, ¿no? O ella ya no le quiere a otro hombre, ¿no? Es lo que siempre son los principales motivos, ¿no?, por los que uno rompe el justo antes de casarse. Pero aquí la autora lo que pretende contarnos es una historia más pequeña, más sencilla en ese sentido, más simplificada, simplificándola, que un simple encaje roto de la ropa, de una ropa que le había regalado su marido, que era muy importante para su marido, la reacción del marido, que se puso tan nervioso, y cómo la miró, su mirada sobre todo, pensó que no quería estar con esa persona el resto de su vida. Por ese detalle se dio cuenta de que no era la persona indicada, pero por cuestiones sociales, convenciones sociales, se da cuenta de que no es una razón suficiente para contársela a todo el mundo. Entonces guardó el secreto y dijo que no quería casarse, simplemente. Entonces su razón era ese encaje roto, esa reacción debido al encaje roto. Entonces está considerado este cuento como uno de los primeros discursos feministas de la mujer, de los derechos de la mujer también, por así decirlo, en España, en la literatura, porque está dando un razonamiento más sutil, ¿sabes? Está dando sutil, subtil, está siendo más sutil, está viendo la psicología femenina, ¿de acuerdo? Está tratando de eso, ese tipo de detalles, no simplemente reducir todo a amor, dinero, pasión, ¿no? Está tratando de comprender en este, por lo menos yo como hombre también consigo comprender lo que está proponiendo la autora de esa forma, esa psicología de las mujeres, de que tienen, pues, todos pensamos en los detalles y en ese tipo de cosas que nos pueden hacer cambiar nuestras decisiones, aunque sean muy importantes. Entonces, es muy bonito, es muy interesante cómo lo hace. También, no sé si queréis que por ejemplo, que vayamos hacia la parte final para que lo corroboréis, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, ¿queréis leer este diálogo entre dos? Aquí cuando dice ¿y por qué? ¿Yo? Sí. Ok. ¿Y por qué no declaró usted el verdadero motivo cuando tantos comentarios se hicieron? Y le responde. Lo repito por su misma sensibilidad. La gente no se hubiese convencido jamás. Lo natural y vulgar es lo que no se admite. Preferí dejar creer que había razones de esas que llaman serio. ¿Lo veis? Eso es lo simple y lo serio, ¿de acuerdo? Juega con eso, con estos detalles, con estos matices, que también pues demuestra que son muy importantes a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Luego, Micaelita, es como se llama, que es un nombre, la novia Micaelita, que es un nombre pues como un diminutivo, no sé si conocéis, diminutivo. Es la forma de un nombre, ponerlo como pequeña Micaela, pues Micaelita. Es un nombre muy curioso, la verdad, ahora mismo no se utiliza
mucho, pero